Bien, pues vamos a empezar platicando realmente qué ha pasado con los seres humanos en el transcurso de la historia en cuanto a las enfermedades. Realmente estamos viviendo un momento histórico muy bueno para nosotros, los seres humanos, en este momento, porque realmente ha habido cambios muy significativos en el mundo. Nuestra esperanza de vida desde el punto de vista histórico era de aproximadamente 33 años. Alguien puede decir, ¿cómo? Pues si había gente que se veía muy grande, sí, claro, pero esperanza de vida es el promedio que tenemos la población de llegar a cierta edad. Entonces, por ejemplo, un señor de 80 años podía morir y una jovencita de 20 años pues, moría de parto junto con su niño. Entonces son 80 más 20, 100 entre 3, pues 33 años. Realmente en el transcurso de la historia no fuimos creciendo mucho en mejorar nuestra expectancia de vida. A principios del siglo pasado, aquí en México, la expectancia de vida de los mexicanos era aproximadamente de 40 años. El siglo XX pues ha sido un siglo de grandes avances. Todavía a mitad del siglo pasado nos moríamos de enfermedades infecciosas la población en las diferentes partes de nuestro organismo. En cambio, ya en la segunda parte del siglo XX, pues hubo un cambio en la morbilidad y mortalidad. Ya no estaban, salvo estos 2 años que estamos volviendo a sufrir esto, ya no estaban las enfermedades infecciosas en las primeras causas de muerte. El cáncer ya empezó a ocupar un lugar importante. Y pues también tiene lo negativo, pues ahora vivimos más tiempo y el cáncer pues es una enfermedad degenerativa, muchas de ellas, y entre más tiempo vivamos, pues más oportunidad vamos a tener de tener un cáncer. Entonces, como ven ahí, en los niños, pues realmente uno de 800 niños podría tener algún tipo de cáncer, pero a medida que va aumentando nuestra edad, pues vamos aumentando el riesgo de tener algún cáncer. Si llegamos a vivir más de 85 años, uno de cada 3 personas va a padecer algún tipo de cáncer. Durante mucho tiempo, pues realmente no había mucho que ofrecerle a los enfermos con cáncer. A principios del siglo pasado, pues lo único que podíamos ofrecerles es la cirugía. Entonces, un cáncer que no fuera susceptible de ser operado, pues realmente pues no había posibilidades de sacar adelante esta persona. Entonces, como ven, pues realmente la sobrevida de los enfermos con cáncer pues era sumamente pobre. En cambio, en este momento histórico, como nos comentaba ahorita Patricio, prácticamente la mitad de los enfermos con cáncer a 20 años se encuentran vivos. Así que ha sido un cambio muy significativo. Para 1971 había en Estados Unidos aproximadamente 3 millones de personas sobrevivientes de cáncer. Entonces, pues era un porcentaje muy pequeñito, 1.4 de la población general en Estados Unidos había padecido esta enfermedad y actualmente se encontraban bien, muy pequeñito. Actualmente en los Estados Unidos hay aproximadamente 18 millones de personas sobrevivientes de cáncer y ya ocupa el 6% de la población que en algún momento de su vida padecieron algún tipo de cáncer. Y conforme vaya avanzando, pues vamos a tener más personas que han sobrevivido a esta enfermedad. Entonces, en los pacientes con cáncer tenemos 2 grupos.
algunos donde la enfermedad ha pasado a ser una enfermedad crónica y viven con cáncer. Entonces son las personas que están viviendo con cáncer. Pero la que nos interesa a nosotros en este momento es el grupo como Patricio, que realmente podemos decir que ya la enfermedad quedó atrás, ya no tenemos ningún signo ni síntoma de la enfermedad que padecieron. Entonces es el grupo de los sobrevivientes de cáncer. Hago esta similitud porque hablar de cáncer es muy parecido a hablar de las infecciones. Las infecciones, por ejemplo, la gripe, pues con ayuda del médico o sin ayuda del médico, lo más probable es que salgamos adelante. En cambio, hay enfermedades infecciosas como la hepatitis, que las posibilidades de morir en forma aguda o tempranamente después del diagnóstico por el daño al hígado, pues sigue siendo muy importante. Los enfermos de SIDA, pues realmente tampoco podemos hablar en este momento histórico de curación, pero pues con los medicamentos que tenemos, pues realmente pueden vivir muchos años con la enfermedad. Entonces, igual con el cáncer son muchas enfermedades que caen en el mismo cajón, que es el crecimiento de algún tejido de nuestro organismo y en las cuales donde tenemos muchas cosas que ofrecer y en otras que desafortunadamente estamos muy limitados. Aparte del cáncer, otro de los problemas que tenemos es la agresión de los tratamientos, la cirugía, la radioterapia o los medicamentos que le llamamos tratamiento sistémico del cáncer. Entonces, en algunas ocasiones, para poder atacar ese cáncer, se pierde ese órgano dañado con todas las funciones que tiene. En otras ocasiones no se pierde el órgano, pero sí la función del órgano, o sea, el órgano permanece en la persona, pero la función de ese órgano se encuentra alterada. En algunos, afortunadamente en forma temporal, posteriormente puede haber una mejoría de la función de ese órgano y en otros definitivamente es una pérdida definitiva de la función. Quedan alteraciones de los tratamientos que damos. Entonces, como nos comentaba ahorita Patricio, para entender realmente a la persona, al enfermo, necesitamos verlo en todas sus dimensiones. Si bien es cierto que nuestra parte como médicos va encaminada a la parte física, todas las demás dimensiones no las podemos descuidar porque realmente es necesario que todo esto esté en orden para que podamos llegar a una rehabilitación adecuada posterior al tratamiento del cáncer. Entonces, como decíamos que son muchas enfermedades, pues realmente es difícil que podamos hablar específicamente de todas, porque tienen repercusiones distintas. Pero hablando en general, una vez que terminamos el tratamiento, se puede la persona activar en esa actividad profesional que tenía. Ya nos decía Patricio que en su caso no era posible porque pues estaba relacionada esa actividad con la enfermedad que él padeció. Luego, una vez que ya terminó el tratamiento, esta persona requiere de apoyo físico. Es necesario que tenga cierto apoyo para poder reincorporarse poco a poco a la sociedad. O como también nos lo comentaba Patricio, el apoyo económico. Si pierdes tu trabajo, pues ¿de dónde vas a obtener dinero para salir adelante con tu familia? Entonces, en esta dimensión, pues es muy importante la rehabilitación. ¿En cuál área? Pues en la que está afectada
afectada esa persona en particular. Luego tenemos el aspecto psicológico, o sea, ¿por qué a mí? Nos da mucho miedo, tenemos alteraciones del sueño, tenemos ansiedad, hay muchos síntomas de alteraciones emocionales por tener una enfermedad tan seria que pues las historias de Patricio pues no las conoce toda la gente. Más bien las personas en general todavía está el concepto de que cáncer es igual a muerte. Entonces a una persona que le digan que tiene algún tipo de cáncer, pues lo primero que se le viene a la mente es que ya está a punto de morir. Entonces hay una depresión. Entonces estas personas también ocupan apoyo en la dimensión psicológica, ya sea que un psiquiatra, un psicólogo, de acuerdo a la alteración que esté teniendo, pues le dé ese apoyo individual a esta persona, o el apoyo de grupos, como nos comentaba Patricio. O sea, no es lo mismo que yo le diga a una persona, mire, usted tiene un cáncer y su cáncer que tiene, las posibilidades de curación son del 80%, por poner un ejemplo. Entonces, pues la persona dice, pues el doctor me está diciendo para que no me sienta mal, pero pues yo no conozco a nadie que haya sobrevivido a un cáncer. Entonces, ayuda mucho también la terapia de grupos, donde vas a conocer a otras personas que sufrieron la enfermedad y que realmente se han podido reincorporar a la vida y que no eres tú el único que ha sufrido esto. Desde el punto de vista espiritual, nos decía Patricio, la fe. Exacto. Hay que recuperar la esperanza. En cuanto a la parte física, que es lo que corresponde a nosotros los médicos, aquí me viene otra relación con otra enfermedad. Por ejemplo, una de enfermedad crónica, que es la diabetes. Pues lo primero que se le viene a la gente que tiene diabetes, pues ya no voy a poder comer adecuadamente. La realidad es que la dieta del diabético es la dieta que deberíamos de tener todas las personas, y que realmente, porque estamos funcionando de una manera adecuada, podemos violar eso y salir adelante. Pero igual el paciente sobreviviente de cáncer pues debe de tener una vida más sana, no fumar, no tomar, porque en una gran mayoría de los cánceres están relacionados con el tabaquismo. Habitualmente tenemos presente que está relacionado con el cáncer de pulmón, y es cierto, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón han fumado, pero muchos otros cánceres, el cáncer de mama, está relacionado también con el tabaquismo. Entonces realmente hay que dejar de hacerlo, tener una dieta adecuada. Una dieta adecuada implica que comamos de todo, o sea, pero con medida, porque ni es adecuado que bajemos de peso, ni tampoco es adecuado que tengamos un sobrepeso, porque también estas categorías nos pueden hacer que seamos propensos a una recaída o a tener otro cáncer. Hacer ejercicio. Como nos comentaba Patricio, pues él salió del hospital realmente con un daño a todo su organismo muy severo. Sus músculos han de haber casi desaparecido. Entonces es necesario reactivarse. Esto nos va a ayudar desde el punto de vista emocional, esto les va a ayudar desde el punto de vista de mejorar su condición física, poderse incorporar a esas labores que no se podían hacer, y otros cuidados. El tratamiento, por ejemplo, la radioterapia, pues dañan la piel de los sitios donde se dé este tratamiento.
Entonces, esa piel queda seca, no hay secreción adecuada de la grasa que sale de nuestra piel para mantenerla hidratada. Entonces, pues hay que hidratar con crema la piel, evitar el sol, que eso también es para todos. O sea, realmente entre más nos expongamos a la luz solar, mayores posibilidades de tener pues un cáncer de piel. En las personas que reciben radioterapia por algún cáncer del área de cabeza y cuello, pues quedan con alteraciones en la vía oral, boca seca, no hay secreción adecuada de saliva. Entonces, pues hay que estar tomando líquidos, chupar hielitos, masticar chicle, pues de preferencia sin azúcar, entre otras medidas. En la radioterapia a otros niveles, pues puede dejar alteraciones digestivas. Tenemos que regular realmente esta situación para que no tengamos daño. Muchos de los medicamentos que actualmente utilizamos para el tratamiento del cáncer deja daño a los nervios, algo que se llama neuropatías, donde empiezan a alterarse los nervios, un poquito parecido a la neuropatía de guante y calcetín que tienen los diabéticos. Entonces el ejercicio también ayuda para eso, algunos medicamentos. En las cirugías que hacen para el cáncer, pues se llevan los ganglios de la región, entonces hace que se acumule linfa en el área distante a esa operación. Entonces hacen problemas de linfedema. Uno de los cánceres más frecuentes pues es el cáncer de mama, así que puede haber linfedema de ese brazo. Entonces los cuidados son pues realmente que no vaya a haber infecciones, no hacer fuerza con ese brazo para que no se haga el linfedema. Pues también tenemos gente relativamente joven que tiene cánceres, entonces pues puede haber alteraciones de la función reproductiva, que ya no pudieran tener hijos quizás. Y por último, voy a comentarles una experiencia de un sacerdote español que tuvo cáncer de riñón. Este señor era un escritor muy importante, escribía mucho, y pues le cambió la vida cuando tuvo el cáncer renal. Y pues realmente nos hace algunos escritos, y aquí tomé dos párrafos de algunos de sus escritos, que nos hace ver que realmente se puede salir adelante y se puede vivir de una manera más adecuada a como vivíamos antes desde el otro punto de vista emocional. Dice José Luis, cuando vas conociendo a los hombres descubres que todos son mutilados de algo. Así pensé que a mí me faltaban los riñones y me sobraba un cáncer, pero que a los demás les faltaba un brazo, no tenían trabajo, tenían un amor no correspondido, un hijo muerto, todos, ¿qué derecho tenía yo entonces de quejarme de mis carencias? Como si fueran las únicas en el mundo. Sentirme especialmente desgraciado me parecía indigno. Y luego vio lo que le dio su cáncer. Él comenta que realmente, pues por todo ese trabajo que él tenía, pues vivía un poquito aislado de familia, de amigos, se dedicaba a su actividad profesional. Pero cuando tuvo el cáncer, vio realmente el amor que le daban las personas. Y dice en esta otra parte de ese escrito, yo llamaría milagro el hecho de que casi en todas las horas oscuras
siempre llegaba una carta, una llamada telefónica, un encuentro casual en la calle que me ayudaba a recuperar la calma. Confieso con gozo que nunca me sentí tan querido como en estos años. Entonces, hablar de cáncer es hablar de muchas enfermedades que tienen su tratamiento, que tienen sus complicaciones muy particulares en cada una de ellas. Muchas gracias.